el empleador entregar todos los elementos de protección personal, entregar, digamos, capacitaciones, inducciones y reinducciones, entregar también al trabajador un puesto de trabajo con condiciones adecuadas para que en efecto no se vaya a generar ningún contagio de un virus, un accidente de trabajo. Eso también tiene un andamiaje normativo, como por ejemplo puede ser la resolución 2400 del 79, digamos la ley novena del 79, el artículo 348 del Código Sustantivo, donde de manera directa la carga de entregar dotación laboral está en cabeza del empleador. Y excepcionalmente, con base en todas estas circulares que se han indicado y hasta la misma circular 029, excepcionalmente la ERL tiene la obligación de suministrar esas dotaciones al empleador para que el empleador le entregue en el personal de la salud. Pero ¿qué pasa si la ERL no los entrega? Entonces hace días hablamos un poco con Jan, y es que pues si la ERL no cumple con esa carga legal de entregar las dotaciones laborales a los empleadores, pues indiscutiblemente la ERL también tendrá que responder por los perjuicios que se lleguen a generar por contraer el COVID-19. Y no hago referencia a los perjuicios y las indemnizaciones y el sistema general de derechos laborales, es decir, todas las obligaciones que les acabo de mencionar que tiene la CRL, sino, por ejemplo, otro tipo de indemnizaciones, que es la plena y ordinaria de perjuicios, los lucro cesante consolidado futuro, la merma en el estado de salud, la vida de relación que se ha venido afectando, una persona que de pronto pierde una familiar por el COVID, porque no le entregó la dotación, simplemente podrá demandar, no solamente para que se le reconozcan las prestaciones de la ERL, sino para que el empleador y la ERL de manera subsidiaria cancelen el procedimiento por la omisión de esa carga legal de entregar lo correspondiente a los trabajadores. Entonces, pues, con ello termino mi intervención. Espero que de pronto los médicos que están conectados, amigos míos, Al doctor Cristian, muchas gracias por su intervención. Recuerden que estamos atentos a sus preguntas. Sin embargo, la idea es poder darle alcance a la mayoría de sus dudas, y con ese fin lo que se quiere es poder solucionarlas. Por eso en Zoom les estamos dejando un medio adicional para que por favor den lo que quieran. Y no siento más, creo que vamos entonces a dar la bienvenida y la palabra a nuestro doctor Jan Tamarán Roca. El doctor Jan, por supuesto, experto en derecho patronal, socio fundador de Legales, abogados, consultores magíster en Derecho del Trabajo, especialista en negociación y persuasión, profesor de pre y posgrado en Derecho del Trabajo, articulista y conferencista a nivel nacional e internacional, Executive Secretary of International Labor Employment Relations Association, Ibera Colombia. Es miembro del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, miembro de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y miembro de la International Chamber of Commerce, ICC. Doctor Jan, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la presentación, por el apoyo que nos brindas. Cristian, como siempre, impecable en sus análisis, impecable en la presentación. Perdón, necesito saber algo. Cristian, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas claro allí? Perfecto, ok. Perfecto. Continuamos entonces. Excelente, Cristian. Y es que yo creo que definitivamente el COVID-19, esta circunstancia, nos ha llevado a analizar los polos del derecho del trabajo. Por un lado, desde el punto de vista o desde la doctrina, el análisis social y psicológico, el impacto que ha tenido en las personas, esto va a cambiar la sociedad de una manera importante. Y por el otro extremo, nosotros tenemos también el análisis jurídico que nos va a llevar a replantearnos muchas circunstancias, iniciando, por supuesto, desde el punto de vista contractual a priori, porque esto va a cambiar hasta la forma o las cláusulas contractuales de los convenios y contratos colectivos, de los pactos colectivos,
así como de los contratos individuales de trabajo. Lo que queríamos o lo que queremos realmente llevar a ustedes todo este mensaje es con la finalidad, por supuesto, de que vean un panorama desde el punto de vista laboral, cuál ha sido la incidencia que el COVID-19 ha tenido en las relaciones laborales. Apenas inició la declaratoria de la pandemia, ¿ok? Un momento, voy a compartirles mi pantalla porque les tengo una pequeña presentación acá para que vayamos en sintonía, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido realmente con el COVID, les mencionaba que ha transformado la forma de pensar, que inclusive ya se tenía o al momento que se declara la pandemia a nivel mundial, ya las empresas empiezan a tomar algunas medidas y a consultarnos cómo podemos manejar los contratos de trabajo en caso de que se presente o se declare una cuarentena, como en efecto se terminó declarando el 19 de marzo del presente año, inicialmente por el aislamiento preventivo dictado por la alcaldesa de Bogotá. Así las cosas, lo que nosotros vamos a plantear y el análisis que voy a realizar acá para ustedes es precisamente qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido a las empresas respecto de sus trabajadores, respecto a los contratos de trabajo de las personas que se encuentran bajo relación de subordinación o dependencia. Por ello, vamos a pasearnos. Ya Cristian nos hacía, digamos, un esbozo, un pequeño resumen de cuáles son los decretos y las circulares que han marcado este espacio, este lapso del COVID-19 que nos ha llevado, por supuesto, a replantear las relaciones laborales durante estas semanas. Con lo cual, simplemente al hacerles mención, voy a extraerles cronológicamente el orden en que han venido saliendo y adicionalmente, desde el punto de vista o la incidencia que tienen estas en el contrato de trabajo, voy a hacer un pequeño extracto para luego caer o decantemos en qué es lo que se encuentra permitido, qué es lo que se encuentra prohibido y cuáles son algunas de las recomendaciones que desde el punto de vista jurídico realizamos a todos nuestros clientes y recomendaciones incluso a todos los que nos escuchan y nos acompañan en estos momentos. Lo primero que encontramos como nuestro interés, por supuesto, es en fecha 10 de marzo se emite la circular número 18, donde se dicta con efecto inmediato instrucciones para contener y prevenir el COVID-19. Como bien lo mencionó el doctor Cristian, pues se hizo en conjunto con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la finalidad de que se aplicaran estas recomendaciones en los ambientes laborales. Entre otras, me permito extraerles lo siguiente, con efecto sobre las relaciones o el contrato de trabajo. Primero, autorizar e implementar métodos de teletrabajo de modo excepcional y ocasional. Que esto tiene dos connotaciones y que rápidamente les explico. Y es que autorizar es porque le permite al trabajador solicitarlo sin que emane directamente de la voluntad de la empresa, e implementar métodos para que se haga efectivo de modo excepcional y ocasional porque el teletrabajo en sí tiene unas condiciones de procedencia para que se pueda implementar correctamente, que tiene unos requisitos, plantea la ley que lo regula, unos requisitos para que se pueda tener como teletrabajo. Por eso, esta circular nos menciona que es de modo excepcional y ocasional como tal. También nos recomienda adoptar horario flexible en la medida de lo posible en las empresas que les sea viable de acuerdo al proceso medular como tal. Es importante recordar que a esa fecha no se había declarado el aislamiento preventivo obligatorio desde el 19 de marzo que inició y que luego posteriormente se unió con el decreto 457
emitido por el Ejecutivo Nacional. Y por último, pues disminuir el número de reuniones presenciales. Estas son las que a nosotros nos interesan a los fines de la presentación que les estoy haciendo. Posteriormente, el 17 de marzo, se declara el estado de emergencia económico, social y ecológico por cuenta del impacto que tiene el coronavirus en el país. Ese mismo día, el Ministerio del Trabajo emite una circular sumamente importante para acompañar esta declaratoria de estado de emergencia. Es la circular 0021, que establece, entre otras cosas, aterriza un poco lo que ya se encontraba dispuesto en la circular anterior y menciona, amplía, digamos, el espacio del home office y establece el trabajo en casa, así como también el teletrabajo. Permite la implementación de la jornada laboral flexible, vacaciones anuales anticipadas, así como el permiso remunerado y el salario sin prestación de servicio. Aquí quiero detenerme brevemente para hacerles una explicación del contenido o alcance que tiene esta circular número 0021. Y es que el Ministerio del Trabajo empieza a comprender que antes de la declaratoria que ocurrió el 19 de marzo del aislamiento preventivo en Bogotá, en el Distrito Capital, emitido por la alcaldía, ya avisoraba la posibilidad de que había trabajadores que no iban a poder, evidentemente, o empresas que no iban a poder seguir trabajando, ni trabajadores que pudieran circular o trasladarse al puesto de trabajo. Con lo cual, entonces, flexibiliza un tanto la norma y dicen, pueden trabajar desde casa o pueden implementar el teletrabajo con las condiciones o requisitos que sea permitido dentro de ello. Adicionalmente, nos implementa o presenta la posibilidad establecida en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para establecer una jornada laboral flexible. Y cuando habla de jornada laboral flexible, debemos entender inmediatamente la intención del legislador. Es que yo puedo establecer espacios de cumplimiento de la jornada dentro de un horario menor al de las 8 horas diarias, que no sea menor a 4 ni superior al tiempo permitido por la jornada máxima legal correspondiente. Esto tiene una interpretación ajustada precisamente a comprender que si yo trabajo entonces un tiempo completo, puedo hacer una reducción de medio tiempo ajustando la jornada por remisión directa del artículo 161. Esto, para todos los que nos están escuchando, tiene una consecuencia directa sobre el salario, evidentemente. Ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia y además con anotación del principio de igualdad, de igual trabajo, igual remuneración, mutatis mutandi, podemos aplicar que si bien es cierto una persona que trabaja a tiempo completo debería ganar lo mismo que gana su par, pues una persona que trabaje menos tiempo que otra que pueda estar trabajando a tiempo completo no puede, mutatis mutandi, aplicando lo que tenga que aplicarse, no podría ganar en principio de vengar el mismo salario. Con lo cual además el legislador nos permite hacer esa reducción y posteriormente adaptar el salario a ese cumplimiento de jornada. Las vacaciones anuales anticipadas tienen una connotación bien importante, porque es que al final el decreto que salió recientemente, el decreto legislativo 488, establece que se pueden solicitar con un día de anticipación, tanto el trabajador como puede además anunciarlo, imponer con base a estos decretos el empleador que sus trabajadores puedan perdónenme, sé que muchos me comentan, pero esto no es disfrutar las vacaciones. Pero recuerden que estamos en un momento coyuntural que nos va a permitir entonces, ceder en ambas partes o ceder en ambos espacios alguna connotación que por lo menos permita al trabajador estar a resguardo en su casa y evitar el contagio por el COVID-19, que al final del día es lo que están planteando o lo que pretende el Ejecutivo Nacional, así como los mandatarios locales. De modo que las vacaciones anuales anticipadas son viables. Establece esta circular 0021, y aquí quiero tratar de ser lo más claro posible, porque establece la posibilidad del permiso remunerado.
Y como yo lo coloco ahí como referencia, lo que está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano con relación al permiso remunerado tiene una incidencia directa sobre aquellos permisos que se le deben dar por ley al trabajador. Entre otros, el que debería aplicar es la grave calamidad doméstica. ¿Por qué la grave calamidad doméstica? Pues es lo que pretende o nos hace ver el Ministerio del Trabajo a través de sus circulares, porque es algo que ha afectado la esfera individual del trabajador, con lo cual no le permite, de algún modo, no es previsible para él, no es resistible, entonces no le permite cumplir con su trabajo. Cuando no le permite cumplir con su trabajo, aquí ocurre algo. Es que tiene entonces una excusa jurídica, en teoría, para no asistir al trabajo, pero que se le dé un permiso remunerado. El Código Sustantivo del Trabajo no ha previsto circunstancias como esta para determinar que realmente la empresa esté obligada a dar un permiso remunerado, ¿ok? Siempre bajo las circunstancias de la evaluación que haga el empleador para concederla o no. Con lo cual, este caso no aplica de modo directo para cubrir el espacio de no trabajar y percibir el salario, que al final del día es lo que está en discusión. Bueno, si no trabajo, tengo derecho a percibir el salario. Y otra opción que establecía el Ministerio del Trabajo en esa circular 0021 era que el salario, el trabajador podía recibir el salario sin la prestación de servicio, bien sea por voluntad del empleador, por una conducta volitiva que compromete financieramente a la empresa con la finalidad de satisfacer los ingresos de su personal, o por culpa del empleador, pero en este caso no es por culpa del empleador. Y cuando queda atado a la voluntad del empleador, entonces nosotros nos circunscribimos a decir, bueno, la empresa no está obligada a generar el salario sin la prestación del servicio, salvo por lo que está establecido en la norma y que no aplica al presente caso. Aquí toda las circulares y los decretos que se han emitido tratan de inspirarse en el principio de solidaridad, en el principio del derecho al trabajo, el principio de estabilidad laboral, donde se propugna, por supuesto, mantener a los trabajadores con el salario y garantizarles el mínimo vital y móvil. Posteriormente, el 19 de marzo, entonces la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia Nayibe, todos la escuchan, la conocen, emite un decreto número 090, donde ya conocemos, inicia la limitación de la libre circulación de vehículos y personas en el distrito capital de Bogotá. Y se establecen unas excepciones de cuáles personas pueden o no transitar. Esas personas son aquellas que se dedican, entre otras, a bienes, servicios esenciales propios para garantizar, digamos, la salud y el bienestar de las personas en Bogotá. Las empresas las empresas de aseo, las empresas de energía eléctrica, los suministros de alimentos, cadenas, producción, todo ello. Y conjuntamente con ello, el Ministerio del Trabajo emite entonces una circular 0022, donde establece medidas para fiscalizar de manera rigurosa las decisiones que toman los empleadores durante esta emergencia sanitaria con ocasión a la que se ha decretado que se estableció en el decreto 090. No podían salir todas las personas, no todas las empresas entonces podían trabajar, solo aquellas que estaban autorizadas allí y a distancia o con teletrabajo, aquellas que pueden prestar servicio sin estar en la sede física de la empresa como tal. Así las cosas, entonces el Ministerio del Trabajo establece unas medidas e indica, bueno, lo primero que no vamos a tolerar o a permitir son despidos colectivos. No vamos a autorizar suspensiones de contratos laborales. Y entiéndase que para la determinación de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor corresponde a la interpretación jurídica y análisis de un juez de la República. Pero nos deja una ventana y dice la valoración de las funciones del trabajador y la posibilidad de aplicar las medidas establecidas en la circular 0021
en la circular 0021, que es esta que acabamos de ver acá, de teletrabajo, trabajo en casa, jornada flexible, ver la posibilidad de aplicarlas, porque siguen siendo, en todo caso, recomendaciones. Analicemos rápidamente estos aspectos. Nos está diciendo, no que no puedes despedir, porque ha ocurrido con nuestros clientes y algunos trabajadores que nos han consultado, si realmente existe una especie de protección, de inamovilidad para todos los trabajadores que no podrán ser despedidos. Y hay un error de interpretación allí, porque lo que no está autorizado son los despidos colectivos. Están permitidos los despidos con justa causa y adicionalmente están permitidos, si se quiere, como excepción a la estabilidad absoluta, los despidos de manera injustificada, pero que corresponda, por supuesto, la indemnización que realmente requiere el trabajador en ese caso. No está autorizando la suspensión de contratos laborales, y es que resulta, para la audiencia, que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece unas causales para suspender la relación laboral, y en casi todas requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo, salvo lo que establece la Ley 50 de 1990, en el numeral cuarto, y si no mal recuerdo, el artículo 67, que en el caso de la fuerza mayor o el caso fortuito, suspendida la relación laboral, debe la empresa notificar inmediatamente al Ministerio del Trabajo, no para que autorice, sino para que verifique la procedibilidad jurídica de esta causal como tal. Por ello es que en esa circular el Ministerio del Trabajo dice: la determinación de la fuerza mayor corresponde a un juez. ¿Qué le está diciendo a la empresa? No te corresponde a ti, empleador, determinarla, ¿no? A pesar de que la existencia de la fuerza mayor, pues el concepto como tal, nosotros lo conocemos y lo podemos aplicar a los casos específicamente. Y este es uno de ellos sin duda, y vamos a analizarlo más adelante. Por otro lado, vale la pena recalcar que el 22 de marzo, el Ejecutivo Nacional emite definitivamente el decreto 457, en el que declara el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, estableciendo cuáles son las excepciones a esas empresas que pueden seguir trabajando, ¿ok? Y que ha sido recientemente extendido, al igual y a la par que ha sido extendido el decreto de aislamiento que a la par tenía la Alcaldía de Bogotá, para ser consecuentes con la extensión que ha hecho el Ejecutivo Nacional. El 27, y con esto ya voy cerrando el análisis cronológico como tal, el 27 de marzo el Ministerio del Trabajo, ante muchas decisiones que habían tomado empresas en retirar trabajadores, en hacer suspensiones, en declarar permisos no remunerados, el Ministerio del Trabajo, para contener este tipo de circunstancias o decisiones que se han venido presentando, adopta unas medidas y saca un decreto legislativo para aplicar, evidentemente, en el ámbito laboral, cuya finalidad y objetivo es la conservación del empleo, y a su vez plantear alternativas a los trabajadores y empleadores dentro del decreto de emergencia que nos tiene aislados, ¿ok? Uno de ellos es el retiro de cesantías. El retiro de cesantías es importante que se tenga, solamente es procedente en aquellos casos en que el trabajador ha sufrido una disminución en su ingreso mensual, de modo que la cesantía le permita como tal, me están escuchando bien, ¿verdad? Cristian, hazme una señal. Perfecto, gracias. Continúo. Entonces, ocurre lo siguiente: el retiro de cesantías, es importante que nosotros tengamos sumamente claro, es para aquellos trabajadores que han sufrido una disminución en su ingreso mensual. Y aquí entra un espacio que, por silogismo jurídico y por un análisis sistemático de la norma, podemos entender entonces que va acompasado con la medida o la decisión de que se puede hacer una reducción de la jornada para poder minimizar algunos impactos económicos en los procesos medulares de las empresas. De modo, porque
bajo otras circunstancias no procedería este retiro de cesantía si un trabajador estuviese recibiendo el 100% de su salario. Con lo cual podemos deducir que, puede establecerse que podemos hacer una reducción de la jornada con impacto proporcional en el salario y permitirle al trabajador que haga uso del retiro de cesantía para compensar esa disminución. Así lo establece el decreto legislativo 488. Estableció, entre otras cosas, lo que ya les había mencionado, el disfrute de vacaciones un día antes, no como lo establece con el tiempo que lo establece la ley, sino de modo excepcional y temporal un día antes, tanto el trabajador como la empresa. Y aquí viene otra recomendación sumamente importante, y es que la protección, sacan una alternativa, el Ministerio del Trabajo, para emitir una protección al cesante. Y por cesante debemos entender a aquella persona que ha perdido su trabajo, ¿ok? Porque se ha confundido que esta protección al cesante puede acceder o puede tenerla aquellos trabajadores que han suspendido o que le han suspendido el contrato de trabajo. Y realmente no es así. La protección al cesante es una posibilidad para que las personas que no tienen trabajo en este momento, que lo han perdido por alguna razón o circunstancia, pueden hacer uso de esta protección como tal. ¿Y en qué consiste? Pues luego, posteriormente, la resolución 853 amplió los requisitos establecidos para la procedencia del decreto legislativo 488 y nos dice la transferencia económica para cubrir los gastos de acuerdo con las necesidades y prioridades que tenga la persona, el trabajador o el extrabajador como tal. ¿De cuánto es? De 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los cuales se deben dividir en 3 mensualidades iguales, ¿ok? Mientras dure la contingencia, hasta por un máximo, por supuesto, de 3 meses. El 29 de marzo, que el Ministerio del Trabajo entonces saca una circular, la 27, para establecer una prohibición de manera taxativa y directa a los empleadores de prohibirles que coaccionen a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas, ¿ok? Ahora, ¿en qué se basa esta circular del Ministerio del Trabajo? Esto es sumamente interesante porque cuando nosotros analizamos la viabilidad de implementar esta prohibición, pareciese más un argumento social, un argumento político, y no un argumento que realmente conlleve o tenga una estructura con fundamento jurídico. Este es mi posición. El fundamento que utiliza el Ministerio del Trabajo en esa circular para prohibirle a los empleadores coaccionar a los trabajadores a tomar licencias remuneradas, es decir, no pueden obligar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas, sino que sean remuneradas, utilizan como fundamento una sentencia del 2009 donde la Corte Constitucional hace un análisis sobre la exequibilidad o no de la procedencia de una disposición para, en el caso de la calamidad doméstica, si realmente dependía o no del trabajador, de la empresa, darle, ese permiso remunerado, o si por el contrario podía, si se le daba ese permiso, entonces debía cumplirlo en una jornada que no era ella. La Corte termina declarando, por supuesto, inexequible esa parte del artículo, que no vamos a entrar a analizar acá, pero lo importante es que ese fundamento realmente lo utiliza para determinar en el caso de la grave calamidad doméstica o en el caso de las licencias no remuneradas que tiene la obligación, las licencias remuneradas que tiene la obligación el empleador de otorgar al trabajador, y establece cuáles son. Ahora bien, una de ellas es la calamidad doméstica. Lo que se le pasa por alto al Ministerio del Trabajo en este caso, o que trata o intenta que pase desapercibido, no es más que la grave calamidad doméstica es un hecho que afecta, como ya lo mencioné anteriormente, la esfera individual del trabajador. En este caso, las circunstancias que están ocurriendo
está afectando tanto al trabajador como a la empresa, al empleador como tal. De modo que existe un desequilibrio jurídico al momento de ponderar la procedencia de estas licencias remuneradas. De modo que este no debería ser el fundamento de la circular 27 por parte del Ministerio del Trabajo, por cuanto este fundamento como tal realmente es para el caso de grave calamidad doméstica, y la grave calamidad doméstica no afecta a una empresa, afecta al trabajador, y por ello surge la obligación del empleador de otorgar la licencia remunerada en este caso. Así dice la sentencia. Rápidamente cito lo importante de esto, que la suspensión del trabajo y no a las causales establecidas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, sino específicamente aquellas licencias remuneradas que establece el Código Sustantivo del Trabajo. A esas son las que se refiere y menciona, no obedece a causas imputables cuando en estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables al empleado ni al empleador, sino a prescripciones del legislador o circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor, hacer que la carga la asuma el trabajador económicamente no resulta conforme a la Constitución. Y tiene totalmente razón la Corte Constitucional al establecer eso. Pero el análisis que se estaba haciendo en ese momento era aplicable a la calamidad doméstica, de modo que esta grave calamidad doméstica, entendamos, repito, solamente afecta al trabajador. En este caso se encuentra afectado tanto el desempeño o continuidad operativa del proceso medular de las empresas, como la posibilidad de que el trabajador pueda trasladarse a la empresa a ejecutar su trabajo o cumplir con sus funciones. De modo que, y adicionalmente, esta circular establece la opción de solicitar una licencia no remunerada que debe provenir libre y directamente del trabajador como tal. No la puede imponer el empleador, ¿no? Ahora, de todo esto hacemos un silogismo jurídico, aplicamos el análisis sistemático de la norma y hacemos la siguiente deducción. Bueno, ¿qué es lo que está prohibido entonces conforme a todas estas circulares y conforme a todas estas disposiciones o recomendaciones que nos da? Recuerden que son recomendaciones las que nos da el Ministerio del Trabajo a través de las circulares, salvo el decreto legislativo que bien estableció algunas condiciones y alternativas allí. Bueno, los despidos colectivos no están permitidos. Segundo, la suspensión unilateral del contrato no está siendo ni va a ser autorizada por parte del Ministerio del Trabajo. Ojo con esto, en aquellos casos en que corresponda de manera anticipada hacer la respectiva solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Y tampoco pueden imponer licencias no remuneradas. Es decir, la empresa no le puede decir, usted empresario no puede decirle a sus trabajadores, mira, por favor necesito que me pases por escrito la solicitud de una licencia no remunerada. ¿Por qué? Porque usted está teniendo una incidencia en la conducta volitiva del trabajador. Está incidiendo en su voluntad. Entonces, esto es lo que está prohibido. Repito, despidos colectivos no se puede despedir de acuerdo a lo que establece el Código, la Ley 50 de 1990. Debe entenderse cuáles son estos despidos colectivos. Me había confundido en el numeral anterior. Realmente el número 4 refiere a cuándo se entiende la existencia de un despido colectivo. Les pido me perdonen, a veces la memoria nos conlleva tantos números y tantas leyes. Específicamente el artículo 67, numeral 4 de la Ley 50 de 1990. Allí se establece cuáles son esos porcentajes, que no vamos a entrar a discutir en este momento, de que sean despidos colectivos, ¿ok? No están permitidos la suspensión unilateral de los contratos, porque el Ministerio del Trabajo no va a autorizar en aquellos casos en que debe pedirse de manera anticipada, y tampoco se pueden imponer licencias no remuneradas. Ahora entramos a la luz verde del semáforo, ¿no? Ahora estamos en esta autopista llamada COVID, donde transitan, por supuesto, los trabajadores, las empresas que no pueden sostener, digamos, de algún modo los procesos productivos. Y bueno, entonces, ¿qué está permitido jurídicamente hablando
en mi consideración, salvo mejor criterio y lo que hemos hecho, lo que hemos analizado en este momento. Primero, está permitido el trabajo en casa, se ha autorizado de manera excepcional las condiciones propias para que proceda el teletrabajo. 2, está permitido hacer una reducción de la jornada. Se puede. Había una pregunta que me hicieron al email. ¿Qué pasaba? O sea, ¿puedo hacer una reducción? Por supuesto que puede. Además, es una de las recomendaciones del Ministerio del Trabajo. Aplicar el tema de la jornada flexible. La jornada flexible tiene varias connotaciones que no, por temas de profundidad, no voy a explicar acá, pero que hemos recomendado a nuestros clientes la implementación de la misma. El resguardo de todos los derechos que tienen los trabajadores, con lo cual es perfectamente viable aplicar una reducción de la jornada. Al final del día se le garantiza un ingreso al trabajador. Lo que sí he hecho yo, o hemos hecho en Legal Trust, es recomendar a los clientes que a pesar de que existe una reducción de la jornada, se siga cotizando, por supuesto, por el monto completo, y que la incidencia de esto no tenga, digamos, la incidencia de esa reducción proporcional salarial no tenga una incidencia en las prestaciones sociales del trabajador, de modo que podamos compensar o establecer una ayuda a los trabajadores también, pero también permitiendo que las empresas se mantengan desde el punto de vista financiero. ¿Ok? ¿Qué está permitido? El permiso remunerado, pero cuando lo solicita el trabajador. Y aquí coloco grave calamidad doméstica porque no quiero que vayan a confundirlo como algo que está obligado a la empresa a darlo. La empresa no está obligada, como en el caso de la grave calamidad doméstica, que sí está obligada. En este caso, incluso lo vimos en una de las circulares, el Ministerio del Trabajo dice: queda a potestad del trabajador, de la empresa, hacer una nueva evaluación o un análisis de la procedencia o no, o el otorgamiento del permiso remunerado como tal. El salario sin prestación de servicio, sí, es una posibilidad que puede establecerse, como ya les había mencionado, bien sea por voluntad. En este caso tendría que ser por voluntad de la empresa, porque aquí no existe la culpa del empleador como tal. ¿Ok? No se está prestando el salario no porque no haya, o porque exista culpa del empleador en este caso, ¿no? Entendiendo la culpa como la negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de normas, ¿ok? O incumplimiento de estas. Y también puede darse o está permitido los despidos, y aquí quiero tratar de dibujar de la manera más quirúrgica, jurídicamente hablando esto. Oigan, nos consultaban la semana pasada, pero ¿se puede despedir a alguien? Sí. No existe una disposición dentro del ordenamiento jurídico a este momento que impida el despido justificado de aquellas personas que incurran en una falta. ¿Ok? Grave, por supuesto. También están permitidos los despidos no justificados, es decir, sin justa causa. Es que no hay nada que ampare, salvo por supuesto que no constituya un despido colectivo o que la persona no se encuentre investida de una protección especial, estabilidad laboral reforzada, porque aquí se sigue dando el mismo tratamiento en condiciones normales. Una persona que se encuentre investida de estabilidad laboral reforzada no puede ser despedida sino con autorización del Ministerio del Trabajo, y en aquellos casos en que exista el fuero sindical, entonces también aplica lo propio, así como en el fuero circunstancial. De esta manera, pues debemos entender, además, que aquí en Colombia la estabilidad no es absoluta, es relativa. De modo que usted puede despedir a alguien sin justa causa para pagarle, darle la correspondiente indemnización que establece el Código Sustantivo del Trabajo para estos casos, y dependiendo la modalidad contractual en la que se encuentre el trabajador. ¿Ok? Hemos diseñado y hemos recomendado la implementación para aquellos trabajadores o empresas que se encuentran bajo
para aquellas empresas que se encuentran cobijadas por la excepción de los decretos de aislamiento preventivo, que pueden circular y que pueden trabajar, o sus trabajadores pueden circular y las empresas tienen la obligación de seguir trabajando, hemos diseñado y recomendamos además una implementación de un salvoconducto especial y temporal donde se identifique la condición de la empresa, la condición del trabajador, la identificación de la empresa, la identificación del trabajador, así como la identificación del proceso medular y por qué se encuentra exceptuado de la aplicación de estos decretos de aislamiento para que no tengan problemas. La hemos implementado con todos nuestros clientes y ha funcionado de una manera excelente. No han tenido ningún tipo de inconvenientes, en algunos casos los han detenido la policía, los han parado y ellos han mostrado su salvoconducto, se han identificado y ha procedido tranquilamente, han seguido a su trabajo como tal. Quiero hacerles mención de una sentencia reciente, del 3 de abril, esta sentencia del juzgado 13, civil municipal de Cartagena de Indias. Ese es el número del radicado. ¿Qué ocurrió acá? Una empresa, un restaurante, hace de manera unilateral una suspensión. Pero ¿qué ocurre? Suspende de manera unilateral los contratos con sus trabajadores y comete jurídicamente un error inexcusable. Alega, por un lado, la fuerza mayor para suspender el contrato y fundamenta y argumenta a la par la suspensión por 120 días conjuntamente con lo de la fuerza mayor. Ambas causales son incongruentes entre sí, no pueden sostenerse por la misma razón. Y eso responde a un tecnicismo jurídico y un análisis doctrinal que ha desarrollado además la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral al determinar que la fuerza mayor o el caso fortuito es algo ajeno a la esfera del proceso medular de la empresa. Es imprevisible, es irresistible al empleador. En cambio, en el caso de la suspensión por 120 días, generalmente ocurre por algunas circunstancias propias de la empresa. Bueno, esta suspensión le fue suspendida al empleador como tal. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, lo que se tenía esperado. La decisión dijo que no le era aplicable el retiro de cesantías porque uno de los argumentos de la empresa era que él podía hacer retiro de sus cesantías y la protección al cesante, establecidas en el decreto que les mencioné. Pero por el análisis que les hice anteriormente, evidentemente no era procedente en este caso. Con lo cual ordenaron el reintegro. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso y las empresas asesorarse muy bien de los expertos en esta área, los que nos dedicamos a esta parte del derecho, para poder tomar las decisiones correctas que deban aplicarse. No hay una fórmula jurídica perfecta en este caso, en este momento. Aquí sale al aire, sale a flote la pericia y el análisis ajustado a la intención del legislador que han tenido las normas o que tienen las normas y las disposiciones para poder asesorar de manera correcta tanto a empresas como a trabajadores en el caso a que se dedique, por supuesto, cada uno. Brevemente, unas recomendaciones que nosotros podemos darle a priori, que seguramente tienen algunas dudas, y con esto ya voy terminando para no aburrirlos más con estos análisis jurídicos, pero les quiero hacer algunas menciones. Por ejemplo, las recomendaciones debemos dividirlas así. Las empresas que deben trabajar, las que se encuentran, por supuesto, exceptuadas de la aplicación del aislamiento preventivo obligatorio. Las empresas que están funcionando con teletrabajo porque su proceso lo permite, pero que no se encuentran exceptuadas del aislamiento, del decreto de aislamiento preventivo. Y las empresas que no se encuentran funcionando porque su proceso medular definitivamente no lo permite. Para las empresas que deben trabajar, las recomendaciones, aplicar las normas, las disposiciones y todas las recomendaciones que hay en este momento en materia de seguridad y salud en el trabajo para apalancar, por supuesto, todo lo que Cristian nos mencionó en su importante e interesantísima exposición. Y aplicar home office aún cuando puedan trabajar, los que puedan hacerlo desde casa en los casos que apliquen, ¿ok? Las empresas que están funcionando con teletrabajo porque su proceso lo permite, tienen por supuesto cargos no indispensables,
que me lo pregunta, mire, ¿qué hago con un trabajador que, bueno, estoy trabajando desde casa, pero hay trabajadores que no tienen, ¿ok? ¿Cómo realmente ejecutar sus funciones? Bueno, hemos recomendado en este orden vacaciones anticipadas, que me imagino ya muchos la otorgaron, ya están por vencerse. Luego se puede proponer una reducción de la jornada si lo permite el estado financiero de la empresa y la producción de la misma. Esto implicaría, por supuesto, una reducción del salario, como ya lo expliqué, con base al principio de igualdad y que ha sido permitido además por diferentes decisiones de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral. Caso contrario, le comento aquí a la audiencia, pues se propone entonces una suspensión, pero oigan esto, una suspensión de mutuo acuerdo. En el caso donde, para alegar, por supuesto, caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué? Porque esto es algo que no ha podido controlar, ni prever, ni resistir la empresa, así como tampoco lo ha podido hacer el trabajador. Ciertamente no hay culpa, pero de ambas partes en este caso, y ambos están soportando una carga bastante fuerte, ¿ok? De modo que es posible la viabilidad de llegar a acuerdos con el trabajador para suspender durante el tiempo que tiene establecido la duración o vigencia del aislamiento preventivo por caso fortuito fuerza mayor, y evidentemente justificando cuando sea procedente, por supuesto, porque esto no aplica a todas las empresas ni a todos los casos, justificando la inoperatividad y el estado financiero como tal. Esto habría que analizarlo para ver si es procedente en algunos casos, porque hay otros casos en los que no, para nada es procedente, y estaríamos violando los derechos del trabajador y existiría un riesgo alto. ¿Qué estaríamos demostrando acá? La buena fe. ¿Por qué? Porque primero hemos dado las vacaciones anticipadas, pudiéramos dar en algunos casos un permiso remunerado puntual por algunos días mientras dura la primera fase, y en caso de extensión de la fase que ya se extendió, pues plantear al trabajador para no perder, para no hacer despidos forzosos, llegar a acuerdos con ellos para hacer una suspensión, manteniéndole por supuesto toda la seguridad social y además sin disminución de las prestaciones sociales. Las empresas que no están funcionando, aplicamos exactamente esto último que les acabo de recomendar. ¿Qué no recomendamos? No recomendamos que requieran al trabajador que le solicite a la empresa una licencia no remunerada. Esto genera un alto riesgo de conflictos jurídicos. Sin embargo, podemos analizar en cada caso la procedencia de otras alternativas, dependiendo de los procesos medulares de la empresa como tal, ¿ok? Por otro lado, quería comentarles brevemente, y ya con esto cierro, ¿cuál es el futuro del trabajo luego del COVID? Pues esto suena duro, pero va a haber un mayor desempleo por muchas razones. Hay empresas que se han dado cuenta, han visualizado que bajo estas circunstancias hay cargos que no necesitan, hay funciones que no son parte del proceso medular, que son periféricos y que pudieran tener una estabilidad distinta, pudieran estar contratados incluso hasta por un término fijo. ¿Qué se va a evidenciar? Que hay puestos de trabajo, como ya les menciono, que no son indispensables. Lamentablemente esto se va a generar por lo siguiente, porque las empresas van a empezar a adaptar sus procesos medulares para futuras contingencias parecidas a las que estamos atravesando en este momento. Y en esa adaptación seguramente el análisis va a determinar, el análisis del proceso o de la parte operativa va a determinar: podemos subsistir con estos puestos. Por otro lado, pues eso por un lado, pero por otro lado, pues también aumentará el teletrabajo. Va a evidenciarse mayor aumento de contrataciones bajo esta modalidad en caso de que surja eventualmente este tema. Además se van a dar cuenta que pueden tener un ahorro financiero económico teniendo a personas mediante el teletrabajo, no porque vayan a cobrar menos, sino porque no necesariamente depende de un espacio más grande, una estructura física para tener a todos los trabajadores. Las empresas van a empezar a migrar por parte de sus servicios a plataformas digitales. Y por último, las cláusulas contractuales que anticipen circunstancias a las actuales deberán pues adaptarse para evitar o anticipar circunstancias de este tipo como tal. Quiero cerrar mencionándoles un consejo que siempre damos a nuestro cliente, la asesoría
laboral preventiva, adaptada a las necesidades comerciales, constituye siempre una ventaja y una fortaleza jurídica. Muchas gracias por su atención. Muy contentos de haber explicado para ustedes todo esto. Tengo unas preguntas brevemente. ¿Es viable que la empresa pida a sus empleados la donación del 10% de su salario hasta diciembre para aguantar la coyuntura? Pues esto por supuesto no es viable. Además, ¿cuál será la intención de la empresa que bajo estas circunstancias lo está planteando, no? Habría que ser... o sea, yo no lo recomendaría. Eso trae muchos riesgos a la empresa como tal. Otra pregunta, pico y género. El tema del pico y género, que está siendo tan polémico con el reciente decreto que ha sacado la alcaldía, que han emitido, realmente, ojo, solamente aplica en aquellos casos en que de las personas que pueden salir eventualmente a satisfacer algunas necesidades de alimentos y algunas digamos, licencias que está permitido de manera muy puntual allí en el decreto. Pero no es para todos los trabajadores que salen. Por un lado pudiéramos estar hablando de que hay una limitación al libre tránsito, pero por supuesto, pero es que esto viene además por una coyuntura permitida desde el punto de vista constitucional, porque hay un interés superior. Y el interés superior está por encima del interés individual constitucionalmente para poder mantener un equilibrio. Con respecto a las vacaciones, pues ya conversé con respecto a las vacaciones. Bueno, quiero acotar algo muy importante en las vacaciones. Las empresas no pueden dar vacaciones a los trabajadores para luego mandarlos a trabajar. Están causando un perjuicio económico al trabajador, una disminución en el momento en que realmente pudiera disfrutar sus vacaciones. Si usted le da vacaciones al trabajador es porque no va a trabajar. Ahora, si el trabajador tiene que seguir trabajando o puede hacerlo desde su casa, páguele su salario normal para que haga trabajo desde casa, haga home office o teletrabajo, como usted lo quiera mencionar. Pero no se puede mutilar el derecho que tienen los trabajadores de las vacaciones bajo la errónea interpretación, porque muchas empresas lo han hecho, de que le dan al trabajador las vacaciones y el trabajador sigue trabajando. Las vacaciones es por si usted no puede seguir trabajando. Al no estar reglamentado el teletrabajo y no existir una efectiva supervisión del desempeño del trabajo, ¿podría la empresa iniciar un procedimiento para la terminación del contrato? Esto lo pregunta Wet Abogado. Mira, esto es de otro, aquí nos están escuchando de varias latitudes de Latinoamérica. En este país no está regulado el teletrabajo, por lo que entiendo, de modo que lo que debe existir o tomar en cuenta para el home office en ese caso es que el trabajador cumpla con sus funciones en la medida que le sea asignado a distancia unos deadlines, el cumplimiento de unas obligaciones desde el punto de vista de su trabajo. En esa misma medida él podrá evidenciar el cumplimiento de ello. Si el despido ocurre con cumplimiento del trabajo, un despido injustificado, con lo cual procederá las indemnizaciones correspondientes a que haya lugar o lo que permita el ordenamiento jurídico de este país. La terminación del contrato en periodo de prueba por esta calamidad es perfectamente viable. Quiero que entiendan algo. El periodo de prueba en sí, primero debo aclarar que el periodo de prueba no comporta en sí una causa justa para ponerle fin al contrato de trabajo. Ese es un error que cometen muchas empresas. El periodo de prueba es un espacio, primero, que tiene que constar por escrito, ¿ok? Y con el tiempo establecido en la ley, tiene un límite para ello. Lo cierto es que es un espacio para que la empresa evalúe por su parte el desempeño del trabajador. Si el trabajador no cumple con las funciones, si el trabajador incurre en justa causa para despedirlo, pues puede proceder tranquilamente. ¿Qué recomiendo y qué hacen mis clientes? Necesariamente en cada uno de los casos, no importa que el trabajador se encuentre en periodo de prueba, se procede a hacerle un procedimiento de descargos para justificar el por qué se le está poniendo fin al contrato de trabajo. Eso es lo recomendable en todos y cada uno de los casos. Hacer lo contrario es poner en riesgo a la empresa, es poner en riesgo al empleador económicamente hablando y enfrentarse a un litigio completamente innecesario.
porque si el trabajador interpone una acción de tutela por cualquier motivo o una acción judicial pidiendo el reintegro o la indemnización por despido justificado, va a ser procedente si no se le da el tratamiento que permita el derecho a la defensa y el debido proceso del trabajador. Pero sí, es viable el despido en periodo de pruebas acá. Como ya les comenté, es viable incluso despedir sin justa causa a un trabajador. No está prohibido hasta este momento. Última pregunta, ¿en los contratos de servicio de salud ocupacional tienen contrato de prestación de servicio? La empresa tiene contrato de prestación de servicio, lo suspendió. ¿Es válida la suspensión? Aquí tendríamos que evaluar, bueno, esto es un poco más para Cristian, pero hablando del tema de suspensión, yo te respondería lo siguiente. Entendiendo aquí, ¿no?, que los servicios de contrato de salud ocupacional tiene la empresa un contrato de prestación de servicios. Si usted tiene al trabajador por una obra o labor, puede, por la suspensión directa que le está haciendo la persona o la empresa beneficiaria de la labor o del servicio que usted está prestando, hace una suspensión, necesariamente tiene que hacerlo así. Si tiene a los trabajadores bajo la modalidad diferente a un contrato por obra o labor, entonces no puede hacerlo, no podrá hacerlo, porque el único caso en que usted puede, suspender o poner fin incluso al contrato de trabajo, porque le suspenden a usted un contrato, es lo que estoy entendiendo, le suspenden un contrato, el beneficiario de la obra, usted como contratista le suspenden, pues tiene que responder usted por sus trabajadores si lo tiene bajo una modalidad distinta. Esto ocurre mucho porque las empresas contratan bajo la modalidad equivocada. Existen 4 modalidades de contratos laborales y generalmente las empresas utilizan muy mal cada una de ellas, ¿ok?, en detrimento del trabajador, y al final terminan pagando